vamos a ver lo que es la respuesta completa de un circuito RL. Tenemos lo siguiente. Tenemos una fuente de voltaje desde una resistencia y esto se abre, se cierra, un inductor y esto se va a cerrar en un tiempo igual a 0. ¿Sí? Nosotros, esto es lo mismo que tuviéramos si teníamos P sub S, UDT, resistencia e inductor. R y L. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar, nos pide encontrar la corriente del inductor en un tiempo 0 menos, que va a ser igual a la corriente en el inductor en un tiempo 0 más, va a ser igual a I sub 0. ¿Sí? Tenemos una corriente inicial I sub 0. Por lo tanto, sabemos que I de T va a tener una respuesta forzada más una corriente natural. ¿Sí? Tenemos dos componentes. Bien, espera. ¿A dónde? Tenemos que la corriente forzada va a ser igual a I en el infinito. ¿Está claro? ¿Qué va a suceder? En el momento en que se vuelva a convertir o se vuelva a comportar como un cortocircuito. ¿Sí? Y la corriente natural en el tiempo va a ser igual a E a la menos T entre tau, donde tau es igual a ¿qué? A R entre L. A R entre L. A L entre L. Equivalente. Está claro. Así de sencillo. Por lo tanto, tenemos que I sub 0 es igual a I sub F más A. Esto si evaluamos en un tiempo igual a 0. Está claro. Condiciones iniciales. Por lo tanto, A va a ser igual a I sub 0 menos I sub F. Y eso lo podemos sustituir acá. Y decir que I de T es igual a IF más I0 menos IF por A, E a la menos T entre tau. Así de simple. Es así de sencillo. De igual forma como es la respuesta completa de un circuito RC, así es la respuesta completa de un circuito RL. ¿Cuánto va a ser la corriente en el infinito? Para ese caso. O la corriente forzada. Es cuando esto se vuelva un cortocircuito. ¿Cuánto vale la corriente? P sub S entre L. Así de simple. Esto. Una duda. Cuando saca A, cuando la sustituye en la IDT, no solo debería ser I sub T menos y la I final, ¿Sí?
y eso elevado a la E. Perdón. Totalmente. Sí, perdóname. Sí, lo siento. Disculpe. Acá es E. Sí, totalmente. Sí, perfecto. Veamos un problema. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Yes, volts. Este ejemplo es muy bonito porque es muy sencillo. ¿Qué sucede? Ese cortocircuito ha estado cerrado, o ese interruptor ha estado cerrado desde menos infinito. En tiempo igual a 0 se abre. Es decir, lo que había visto el inductor era una fuente de 10 volts y una resistencia de 2 ohms. ¿Sí? Luego cambia, se abre el interruptor y ahora el inductor, que es lo que ve, una fuente de 10 volts con una resistencia de 5 ohms. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos un punto de inflexión, un punto de cambio, que es T igual a 0. Por lo tanto, para tiempos menores que 0, o que es igual, tiempo igual a 0 menos, ¿cuánto vale la corriente en el inductor? Que es lo que nos están pidiendo. Y en tiempo 0 menos, esto ya se ha vuelto un cortocircuito. Tenemos 10 volts entre 2. Es decir, 5 amperes. Esa es mi condición inicial. ¿Sí? ¿Está claro? Me olvido de eso porque ya tenemos entonces, sabemos que I sub 0 menos va a ser igual a I sub 0 más, y esto es igual a I sub 0 y esto es 5 amperes. Mi condición inicial. ¿Está claro? Porque va a ser igual a I sub 0 positivo. Porque no debemos tener cambios bruscos de corriente en el inductor. Lo que se conserva es la corriente en el inductor y los voltajes en el capacitor. No podemos tener cambios bruscos. Por lo tanto, de 0 menos a 0 más o de cualquier tiempo donde haya un cambio de condiciones, el capacitor mantiene su voltaje y el inductor mantiene su corriente. ¿Sí? Entonces, siguiente. I de T sabemos, I de T sabemos que es igual a I forzado más a E a la menos T entre tau. Forzado. Cambiaron condiciones. Esto se abrió y ya vemos esto. ¿Cuánto vale la corriente en el infinito? Cuando se vuelve un cortocircuito. O cuando han pasado 5 veces la constante de tiempo. 2 amperes, exactamente. Y en el más infinito es igual a 2 amperes. 10 entre 5. Y ahora solo nos queda que la corriente natural en el tiempo es igual de la forma AE a la menos T entre tau. Tau es igual a L entre R, ¿no? L es 1/3 y R es igual a 5. ¿Sí? Por lo tanto,
I de n de t es de la forma a e a la menos 15t. Punto. Eso es todo lo que hacemos. Y entonces tenemos corriente en el tiempo 0 vale 5, es igual más la forzada más natural en el tiempo igual a 0 más. Por lo tanto, A es igual a 3. La respuesta es I de t forzada 5, ¿no? No, perdón. La forzada es 2 más 3e a la menos 15t amperes. Si no le colocan el amper, la respuesta está mala. Pero eso es en todo el circuito. ¿Sí? ¿Sí? Veamos. Espero que termine de copiar. Nos piden encontrar el voltaje en la resistencia de 3 ohms. Solamente multiplicar la corriente, obviamente, esa corriente por 3, ¿sí? Pero también, veamos, si hacemos este procedimiento, ¿a qué nos toca? B sub 1 de T va a ser igual a voltaje 1 forzado más a E a la menos T entre tau. Todo va a ser lo mismo, ¿sí? Ahora, condiciones iniciales. Para tiempos menores que 0, es decir, para T igual a 0 menos. ¿Cuánto vale B sub 1? Está cortocircuitado, por lo tanto, B sub 1 vale 0. ¿Sí? B sub 1 en tiempo 0. En tiempo igual a 0 más. ¿Cuánto vale B sub 1? ¿Qué es lo que nos interesa? En tiempo 0 más, ¿cuánto vale B sub 1? Cambiamos esto por una fuente de corriente de ¿cuánto? ¿Cuánto era la corriente inicial? 5. ¿Sí? ¿Cuánto vale B sub 1? En un instante de tiempo, en tiempo igual a 0 más, ¿cuánto vale B sub 1? La corriente que circula por 3. B sub 1 es igual a 15. ¿Está claro? Esto, estamos hablando de condiciones iniciales. B sub 1 para tiempo 0 más es igual a 15. ¿Está claro? Bien. Por lo tanto, ahora,
Voltaje forzado. Voltaje en el infinito. ¿Cuánto vale? Resistencia en la que cae 3 entre la suma de resistencia 5 por 10. Esto es igual a 6 volts. ¿Sí? Tau. ¿Cuánto vale tau? ¿O cuánto será? Es lo mismo. 1 entre 15. Por lo tanto, V1 de T va a ser igual a voltaje forzado 6 más a E a la menos 15 T. Para tiempo igual a 0 más esto vale 15 es igual a 6 más A. A es igual a 9. Por lo tanto, tenemos que V sub 1 de T va a ser igual a cuánto era forzado, es 6 más 9E a la menos 15 T volts. ¿Cuánto era la corriente? 2 más 3E a la menos 15, que es exactamente igual a tener corriente por resistencia. Sí, está claro. Llegamos a lo mismo, solo que con el mismo procedimiento. Fantástico. Además, nosotros calculamos siempre, nos acostumbramos a decir, inductor, calculamos corriente. No necesariamente. Ya vamos a calcular directamente el voltaje, ¿no? El voltaje en el inductor es igual a L de I de T. Si derivamos la corriente, ¿sí? Derivamos la corriente en respecto al tiempo y lo multiplicamos por el inductor, nos va a dar el voltaje. ¿Sí? ¿Qué polaridad? Convención pasiva de signos. P sub L en este sentido. ¿Está claro? Convención pasiva de signos. Esto, V sub L es igual a L de I de T positivo, estamos diciendo que estamos encontrando esa polaridad. Con esa corriente hacia abajo. ¿Sí? Sí, claro. Digamos, la equivalencia de una fuente de corriente, cambiándola por el inductor a conveniencia. Lo podemos poner, la pregunta está buena. Lo que vamos a hacer después es, podemos sustituir el inductor por una fuente de corriente y el capacitor por una fuente de voltaje para calcular otras variables. Pero sabiendo que eso es cierto, solamente en el tiempo t igual a 0. Después cambia. ¿Sí? Entonces, vean, ¿cuándo fue la condición inicial de la corriente? Y sub 0 igual a 5 amperios. 5 amperios. Y la corriente en el infinito, ¿cuánto me daba? 2 más 3, le ganaron 15T. Entonces, ¿qué te sucede? En el infinito baja a 2 amperios. ¿Qué le ha pasado al inductor? Ha pasado de 5 a 2. Entonces ya, por lo que
Denle cuánto era la corriente. La corriente era igual a ¿cuánto? 2 más Más 3 3 L a menos 15. menos 15. Por lo tanto, esto es un tercio. ¿Entiende? El voltaje en el inductor en el tiempo es igual a L de I de T. Esto es voltaje. El voltaje en el inductor va a ser igual a L, un tercio. La derivada de 2 es 0 y tenemos menos 15 por 3 E a la menos 15 T. Por lo tanto, tenemos menos 15 E a la menos 15 volts. ¿Qué es lo que estábamos esperando? Obviamente. El voltaje en el infinito en el inductor, ¿cuánto vale? 0. Y la corriente va hacia arriba. Perfecto. Yo tengo una duda. Este voltaje del inductor con el otro voltaje que habíamos calculado, V1 en el tiempo, es V1 es este, en la resistencia. lo tomamos. Pensé que estaba No, buscando V1 para el inductor. No, V1 es en la resistencia. Acá. ¿Sí? Entonces, claro, si encontramos V2, si esto, el voltaje, este va a ser V2 suponente, vamos a tener que menos 10 más V2 más V1 más V es igual a 0. La sumatoria de los voltajes en el tiempo nos va a dar igual a 10 volts. Eso es lo que esperamos. ¿Sí? Está claro. Entonces, esto es derivando. Veamos. El voltaje en el inductor en el tiempo es igual a un voltaje forzado más A e a la menos T entre tau. Voltaje forzado, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el voltaje forzado? ¿Ah? 0 volts. En el inductor. Hablamos de inductor, ¿sí? Se ha vuelto un cortocircuito. Voltaje inicial. Tenemos una corriente de 5 amperes. Y encontramos este voltaje inicial. ¿Sí? Vamos a ver. Menos 10 más 5 por 5 más V sub L es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que V sub L es igual a menos 15. Esto es voltaje en el inductor en un tiempo 0 más. Es 15 volts. ¿Sí? Este 5 viene de 2 por 5 más 3 por 5. ¿Sí? Por lo tanto, V sub L va a ser igual a E a la menos 15 T. V sub L, el tiempo 0 más, es igual a menos 15, por lo tanto, A es igual a menos 15. V sub L de T es de la forma menos 15 E a la menos 15 T volts. ¿Está claro? Fantástico. Eso es presión. Todo va a tener la misma forma. Todo. Forzado más natural. Y luego encontramos qué sucede con el forzado y con la natural. La respuesta natural. Porque hay el beneficio. ¿Ah? Ah,
Perdón, aquí BSUL, aquí me falta el menos, perdón. Aquí falta BSUL, el tiempo cero es igual a menos 15. Perdón. ¿Cómo? Ah, claro que sí. KBL menos 10 más 2 por 5 más 3 por 5 más BSUL. Este es el 5%. Y te da BSUL es igual a menos 15. Ya. Por favor. Entonces, bien. ¿Cuál es el sistema? Primera pregunta. ¿Cuál es el sistema? La resistencia, el inductor y el capacitor. Ese es el sistema. Si las entradas son cero, ¿cómo están la resistencia, el inductor y el capacitor? Para hacer fuentes de corrientes, anular el efecto de la fuente de corriente, lo hacemos circuito abierto. ¿Ah? Dos Henry, perdón. ¿Sí? Nosotros hacemos las entradas, ¿cuáles son? 3 y 2 UDP. Esas son las entradas al sistema. El sistema es RLC. Si anulamos las entradas, ¿cómo nos quedaría RLC? ¿Cómo están? ¿En serie o paralelo? Serie, exactamente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que identificar es un circuito RLC serie. Primero. Segundo, ¿cuáles son los tiempos que me van a importar? Esto ha estado conectado desde el infinito y esta se enciende
en cero. Por lo tanto, el punto de inflexión es igual a tiempo igual cero. ¿Sí? Condiciones iniciales. Esto ha estado trabajando desde el infinito, esto se volvió un cortocircuito y esto es un circuito abierto. ¿Sí? ¿Cuánto vale la corriente en el inductor en un tiempo cero menos? Esto se ha vuelto un cortocircuito y esto se ha vuelto un circuito abierto. ¿Cuánto vale la corriente en el inductor en un tiempo cero menos? En los tres. Menos 3. Menos 3, exactamente. ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor en un tiempo cero menos? Cero. Eso es lo único que cambia para tiempos mayores que cero. Por lo tanto, la fotografía para t igual a 0 más, ¿qué va a ser? Si quieres, voltaje en el inductor en un tiempo cero menos, ¿cuánto vale? Se ha vuelto en un cortocircuito, por lo tanto es 0 volts. Corriente en el capacitor en un tiempo cero menos, ¿vale? 0 amperes. Esas son las condiciones iniciales. Pero tanto el voltaje en el inductor como la corriente en el capacitor sí pueden tener cambios bruscos. ¿Sí? Por lo tanto, encendemos aquel y nos va a quedar esto. 2 amperes. Una fuente de voltaje de 0 volts. La resistencia de 5 ohms. Y nos queda una fuente de corriente de ¿cuánto? De 3 amperes. Y 3 amperes. ¿Está claro? Una pregunta, la que va para arriba no es negativa, menos 3 amperes. No, es y su L es menos 3. ¿Sí? Por lo tanto, lo puse por ahí. ¿Sí? Esa es. ¿Cuánto vale I sub L en tiempo 0 más? Menos 3 amperes. V sub C en tiempo 0 más, ¿cuánto vale? 0 volts. ¿Está claro? ¿Sí? Y V sub R en tiempo 0 más, ¿cuánto vale? ¿Qué corriente viene para acá? 0. ¿Sí? Y está cortocircuitado, esto vale 0. 0 volts. Ahora, y ahí, confíense. I sub C es igual a C dV dt. Y tenemos que V sub L es igual a L di dt. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada del voltaje con respecto al tiempo en un tiempo igual a 0 más es igual a I sub C entre C para tiempo igual a 0 más. La derivada de la corriente con respecto al tiempo evaluado igual en un tiempo 0 más es igual a V sub L entre L para un tiempo igual a 0 más. Estamos encontrando
las variables, sí, las condiciones iniciales de las variables y las condiciones iniciales de la primera derivada. Por lo tanto, la derivada del voltaje en el capacitor, ¿sí?, con respecto al tiempo evaluado en un tiempo igual a 0 más, va a ser igual a I sub C entre C evaluado en un tiempo 0 más. ¿Cuánto vale la corriente en el capacitor? Estás cortocircuitando esta fuente. Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente aquí? Y sucede. ¿Ah? 2. Esto es igual a 2 entre un quinto. Por lo tanto, esto es igual a 10 ¿qué? Volts sobre segundo. Ahora, el voltaje, la derivada de la corriente en el inductor en un tiempo igual a 0 más es igual al voltaje en el inductor entre la inductancia para igual a un tiempo 0 más. ¿Cuánto vale el voltaje en el inductor? ¿Cuánto vale el voltaje en el inductor? 3. ¿Voltaje? ¿Ah? Voltaje en el inductor. Estamos buscando este. ¿Sí? Menos 0 más 0. 0. Entonces, la derivada de la corriente con respecto al tiempo evaluado igual en un tiempo 0 más es 0 amperes sobre segundo. Ahora, ¿ah? Sí. Encontramos condiciones simples. Ahora veamos condiciones finales. O en el infinito, forzado. Tenemos lo siguiente, ¿sí? Para ese circuito. 2 amperes, capacitor, resistencia de 5 ohms, inductor y esto en el infinito, ¿qué sucede? El capacitor se convierte en un circuito abierto, desaparece, y el inductor se convierte en un cortocircuito.
¿Sí? Por lo tanto, corriente en el inductor en el infinito, ¿cuánto vale? No trabajo, ¿no? Ah, ¿me imagino? No. Tenemos 2 amperes, 3 amperes. Y su L en el infinito es igual a menos 1 ampere. Exacto. Voltaje en el capacitor en el infinito. ¿Ah? A ver, no me quede mal. Es el voltaje en la resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia? 10 volts. Exactamente. Y ya tiene todo. ¿Ah? Eso es lo que vamos a necesitar. ¿Por qué necesitamos acá? La diferencia ahora es que tenemos un circuito RLC y como vamos a ver a continuación, la ecuación que describe un circuito RLC es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Por lo tanto, para poderla resolver, necesitamos la condición inicial de la variable y la condición inicial de la primera derivada. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Dos catálogos, pero Vean, abran súper bien los ojos. No copien. Por favor, voy a regresar la próxima clase a eso. No copien ahorita. Solo necesito que entren en éxtasis al leer esto. RLC. Tenemos, esto es D sub 0 y sub 0, es decir, son nuestras condiciones iniciales, voltaje inicial y corriente inicial. ¿Sí? Y tenemos que encontrar la corriente A. Es decir, tenemos una corriente I y por lo tanto tenemos que el KBL acá va a ser igual a R por I más L di dt más 1 entre C, la integral de la corriente con respecto al tiempo. Es una ecuación íntegro diferencial. ¿Sí? Por lo tanto, si decimos que si la corriente en el tiempo es de la forma AE a la ST, vamos a tener A por R, E a la ST, más S por L, A, E a la ST, más 1 entre C, 3S, A, E a la ST, es igual a 0. ¿Sí? Simple. Por lo tanto, nosotros sacamos factor común AE a la ST y esto va a ser igual a R más SL más 1 entre CS. ¿Sí? Tenemos 3 formas para que esto sea igual a 0.
que A es igual a 0, que S es igual a menos infinito, o que R más SL más 1 entre CS es igual a 0. ¿Sí? Sí. Así de sencillo. No, voy a regresar a esto en la próxima clase. Nada, no sé. Entonces, esto es lo mismo que hemos hecho. A esto, entonces, regresando, voy a borrar acá. Vamos a tener, por lo tanto, que esto es igual a R más SL más 1 entre SC es igual a 0. Por lo tanto, tenemos S cuadrado LC más RCS más 1 es igual a 0. Eso es lo que conocemos como ecuación característica del sistema. ¿Por qué? Porque solo pertenece al sistema. Está conformado por las variables R, L y C. Entonces, por eso se toma esa condición. Por eso es que nosotros decimos ecuación característica del sistema. Caracteriza al sistema. ¿Sí? Y entonces, nosotros tenemos dos raíces. S1, 2 es igual a B cuadrado, a menos B cuadrado. ¿Sí? No, menos B más menos raíz cuadrada. ¿Sí? Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado de B cuadrado, RC cuadrado más 4S cuadrado L o 4AC, ¿no? AC es 4LC. Entre 2. Sí. B cuadrado, ¿cómo es? Por favor, menos B más menos raíz cuadrado de B cuadrado menos 4AC sobre sobre 2A. 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 Entonces ahí falta 2A, ¿no? LC. 2LC. Y allá en 4 faltaría. Ya está multiplicado por una cosa. Por una B. ¿Sí? Entonces, esto nos da S1, 2, nos va a dar como menos R entre 2L más menos se quedaría como R entre 2L al cuadrado menos 1 entre LC. ¿Sí? ¿A dónde esto lo vamos a si decimos que alfa es igual a R entre 2L y omega sub 0 es igual a raíz cuadrada de LC, raíz cuadrada de 1 entre LC. 1 entre LC. 1 entre raíz cuadrada de LC. 1 entre raíz cuadrada de L por C. Vamos a tener que S, las dos raíces S1, 2 es igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa cuadrado menos omega sub 0 cuadrado. ¿Sí? Sí. Hacia ahí vamos. Entonces, es tan simple como tenemos tres casos. Uno, que alfa sea mayor que omega sub 0. Este radical es real, por lo tanto tenemos dos raíces reales y diferentes, que alfa sea igual a omega sub 0, esto sea 0, y tenemos dos raíces reales e iguales,
o que alfa sea menor que omega sub 0. A donde esto es un imaginario, por lo tanto todo esto es complejo. Precioso. Tenemos, por lo tanto, tres casos: sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. Críticamente amortiguado y un oscilante. Eso es lo que vamos a ver. Y aquí es donde, cuando yo aprendí estas cosas en control, el profesor me decía que para no equivocarnos con la S con la 5 le pusiéramos el signo de dólar. No era esa la razón. La gran demonio. Ya iba a decir, por la gran puta, pero estoy grabando. No lo dije. No es eso. No es eso. Esto es una negrita. Es un vector. Eso es un vector. Por eso es que se colocaba con esto. Porque es un vector. Entonces, minúsculas tiempo, mayúsculas constantes y negritas vectores. Esto es un vector. Tiene una magnitud y un ángulo. Es un vector. Punto. Puede ser raíz real o compleja, imaginaria o compleja. Precioso. Estamos. Y entonces aquí es donde entramos ya en el mundo de senoidales exponencialmente amortiguadas. Precioso, ¿no? Obviamente, comenzamos con una magnitud y va a ir disminuyendo. Entonces, la próxima clase vemos RLC sin fuentes y la siguiente vemos RLC con función forzante. Es más sencillo, por eso calculamos condiciones finales. Estudien, por favor, porque lo que viene, la próxima clase es más feo de lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque ahora ya no nos interesa nada, pero absolutamente nada de lo que vimos en el primer examen de opción. No nos interesa para la evaluación. Quien se equivoque en el TVNI, se equivocó, me explico. ¿Sí? Aunque sepa lo demás, que van a ser nada más ecuaciones. ¿Sí? Bien, nos vemos. Nos vemos el lunes. ¿Dónde se aspectos ingenieros? No. Ah, sí.